Estoy seguro que la gran mayoría de vosotros ya conoce los increíbles beneficios que tiene para nuestra salud el tomar ácidos grasos omega 3 y que al mismo tiempo todos sabéis también, porque es archiconocido, que los pescados azules, sardinas, arenque, caballa, etcétera, son muy ricos en omega 3. Pero claro, llegados a este extremo, también es normal que muchos de vosotros os preguntéis, oye, ¿qué otros alimentos tienen omega 3 que no sean pescado? Porque a mí el pescado no me gusta, el pescado últimamente está muy caro, o yo quiero una forma de tomar omega 3 que sea mucho más práctico que ir todo el día con la latita de sardinas. Pues es de esto de lo que voy a hablar en el vídeo, de explicaros esos 7 alimentos que tienen tanto o más omega 3 que el pescado azul, dónde los podéis encontrar y cómo los podéis utilizar, porque ya vais a ver que es muy fácil utilizarlos para garantizaros esos niveles de omega 3 tan necesarios para nuestro organismo. ¿De acuerdo? Pues no me rollo más, de aquí os lo cuento. El primer alimento con altísimos niveles de omega 3, de hecho prácticamente el 20% de su composición es omega 3, son las semillas de chía, que últimamente están hiper de moda. Parece que sea el bálsamo de Filarras últimamente de la alimentación. Pues esas semillas de chía tienen grandísimos niveles, como os digo, de omega 3. Y es que además es muy fácil de tomar semillas de chía. No hace falta que os llevéis la bolsa y os las vayáis tomando. Simplemente las podéis incluir, o de hecho se incluyen ya de forma normal en varios tipos de panes, magdalenas, porridge. Hay un montón de alimentos que puedes encontrar en una panadería, por ejemplo, que ya incluyen estas semillas. O te las puedes comprar y añadirlas al clásico yogur de por la mañana, etcétera, etcétera. Es muy fácil, son muy económicas y ya os digo, altísimos niveles de omega 3. Si hablamos de las semillas de chía, no podemos dejarnos de lado las semillas de lino. Estas, al igual que las semillas de chía, contienen hasta un 20% de composición total de la semilla en omega 3. Es un producto hiper rico, muchísima cantidad. Y además es facilísimo de utilizar las semillas de lino. Las podéis utilizar desde para hacer torrijas, las podéis añadir a diferentes tipos de pan, a diferentes tipos de galletas, porque una vez tostadas, pues ya os digo, es un alimento muy sano, muy fácil de tomar y con altísimos niveles de omega 3. Otro alimento con muchísimo omega 3 es la crema de cacahuete. Pensar que 100 gramos de crema de cacahuete tienen algo más de 10 gramos de omega 3 puro. Es una barbaridad, es muchísimo, ¿vale? Es un nivel de omega 3 que os garantiza, tomando una tostada al día de esta crema de cacahuete, los niveles adecuados que necesitáis de este ácido graso. Tiene el inconveniente, evidentemente, de que es un producto hipercalórico, a diferencia del pescado, pero si el pescado no es algo que os entre mucho por los ojos, la crema de cacahuete evidentemente lo va a ser, en especial para los niños. Puede ser una fuente muy interesante de omega 3. Luego tenemos también la soja. La soja es una legumbre que contiene algo más del 11% de su peso en omega 3. Es también muy rico. Y la podéis tomar como tal semilla, evidentemente cocinada, pues como acompañamiento de diferentes platos, por ejemplo en potajes, guisados, etc. Un complemento como pueda ser, por ejemplo, el arroz, tan natural como eso. Podéis utilizarlo también ya una vez cocinado para hacer hamburguesas veganas. Hay una gran variedad de recetas que te permiten incluir la soja como fuente de omega 3. Tenemos también el aceite de oliva. El aceite de oliva tiene mucho omega 3, no tanto como los anteriores alimentos que hemos comentado. En el caso del aceite de oliva nos vamos a quedar en aproximadamente un 8%, pero me estaréis de acuerdo conmigo que es hiper fácil tomar a lo largo del día, al menos aquí en España, porque ya sé que en otros países es muy caro, aquí también lo es, pero quizás no tanto. Pues es muy fácil tomar omega 3 en las ensaladas, en los restaurantes,
en cualquier tipo de alimentación hoy en día ves que se incluye este tipo de aceite. Es un aceite muy rico en omega 3, un 8%, y que está muy introducido en la cocina mediterránea de forma natural. También tenemos que hablar como alimento rico en omega 3 a las nueces. No tienen ni mucho menos los niveles de omega 3 que hemos comentado en los otros productos. En el caso de las nueces vienen a tener 2,5 gramos de omega 3 por cada 100 gramos de nueces. Pero en contrapartida, a diferencia de los alimentos anteriores, es muy fácil llevar diariamente pues, un puñadito de nueces en el bolsillo para garantizar esos niveles de omega 3. Además, es un producto muy saciante que para picar entre horas es de lo más aconsejable. Y por último, aunque sus niveles de omega 3 no son especialmente elevados, vamos a incluir también en este vídeo a la avena. La avena viene a tener un 1% de su composición total en ácidos grasos omega 3. ¿Y por qué lo incluimos? Porque estaréis de acuerdo conmigo de que es uno de los desayunos más frecuentes en todo el mundo. ¿Quién no toma por la mañana su bol de leche con avena, sus gachas de avena, etcétera, etcétera? Es un alimento muy frecuente y que dentro de los alimentos comunes que tomamos todos los días, que no hace falta hacer cambios importantes en nuestra dieta, nos va a garantizar unos niveles de omega 3 muy adecuados. Pues nada más, muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.